Toda mi vida he vivido en una pequeña ciudad de Andalucía, en una casa humilde con vista a un olivar interminable. Siempre me consideré una persona común, una mujer trabajadora que amaba a su familia y que, aunque iba a misa de vez en cuando, nunca fui demasiado devota. Pero todo cambió hace poco más de un año. No sé si fue un sueño, una visión o algo más, pero te aseguro que lo que viví fue tan real como el aire que respiro. Era un día como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé un café con tostadas y salí a regar mis macetas. Pero de repente algo extraño sucedió. Sentí un mareo profundo como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies, y antes de darme cuenta, estaba en un lugar completamente distinto. No puedo explicarlo bien, pero era como si el aire estuviera lleno de luz, una luz que no quemaba, que no cegaba, pero que envolvía todo con una calidez indescriptible. De pronto me di cuenta de que no estaba sola. Una figura se acercaba desde la distancia. Al principio no distinguí quién era, pero a medida que se aproximaba, un sentimiento de paz inmensa se apoderó de mí. Era Jesús. No tenía dudas, lo supe en mi corazón. No era la imagen que había visto en los cuadros o en las películas, pero al mismo tiempo era exactamente como lo había imaginado. Su presencia era tan serena, tan llena de amor, que caí de rodillas, aunque no sentía peso en mi cuerpo. Él me extendió la mano y sin pronunciar una sola palabra, me ayudó a levantarme. Me miró con una ternura que jamás había experimentado y me indicó con un gesto que lo siguiera. Caminamos juntos por un sendero que parecía hecho de nubes doradas, pero al mismo tiempo era sólido bajo mis pies. Me llevó a un lugar que parecía una aldea, pero no una aldea común. Había casitas por todas partes, pequeñas y sencillas, pero increíblemente hermosas. Cada una parecía irradiar su propia luz, como si estuvieran vivas. Jesús me mostró las casitas una por una. Algunas estaban completas, otras a medio construir, y había unas pocas que parecían apenas empezadas. Sentí curiosidad y aunque no le hablé con palabras, parecía que él podía escuchar mis pensamientos. Me explicó que esas casitas eran las moradas de las almas, los hogares que cada uno construye con sus actos, con su amor y con su fe mientras vive en la tierra. Me llevó a una casita que parecía recién terminada. Era modesta con paredes blancas y un pequeño jardín lleno de flores. En la entrada había un banco de madera y una mesa con 2 sillas. Jesús me miró y me sonrió y entendí que esa casita pertenecía a alguien que había vivido una vida plena, no en riquezas materiales, sino en bondad y servicio a los demás. Me sentí conmovida, casi al borde de las lágrimas, porque en ese momento entendí lo que realmente importa. Seguimos caminando y me mostró otra casita, esta vez a medio construir. Las paredes estaban levantadas, pero el techo aún faltaba, y el jardín parecía descuidado. De nuevo Jesús me miró y sentí que me decía que esa era la obra inconclusa de alguien que había empezado a construir con amor, pero que quizás se había desviado por el camino, olvidando lo que realmente importa. Finalmente llegamos a un lugar donde no había casitas, solo un terreno vacío y árido. Sentí una punzada en el corazón, porque entendí que aquel espacio pertenecía a alguien que no había sembrado nada, alguien que había vivido solo para sí mismo. Fue un momento de mucha reflexión, porque aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Cuando creía que la experiencia había terminado, Jesús me llevó a una colina desde donde podía ver toda la aldea. Desde allí me hizo ver algo increíble. Las casitas no estaban separadas, todas estaban conectadas por pequeños caminos y puentes, como si cada hogar formara parte de un todo más grande. Fue entonces cuando entendí que aunque cada uno construye su propia morada, también somos responsables de ayudar a los demás a construir la suya. De repente sentí como si un viento suave me envolviera, y la luz comenzó a desvanecerse. Antes de que pudiera decir algo, Jesús me sonrió una vez más y me hizo un gesto como diciendo que aún no era mi tiempo. Cuando desperté estaba de nuevo en mi cama, con el sol entrando por la ventana y el sonido de los pájaros en el jardín. Desde ese día, mi vida ha cambiado por completo. Ahora trato de vivir cada día con más amor, de ayudar a los demás y de construir mi casita, no con ladrillos ni cemento, sino con los pequeños actos de bondad que realmente importan. No sé si fue un sueño, una visión o una experiencia cercana a la muerte, pero lo que viví me marcó para siempre.
Y sé que, cuando llegue el momento, regresaré a ese lugar donde la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Desde que volví de esa experiencia, todo en mí cambió. Al principio no sabía cómo explicarlo a los demás. Cuando lo conté a mis hijos, al principio me miraron con escepticismo, como si fuera una historia que había inventado o un delirio de alguien mayor. Pero con el tiempo empezaron a notar los cambios en mí, y poco a poco dejaron de cuestionarme. Ya no era la misma. Las cosas que antes me preocupaban parecían insignificantes ahora. Las discusiones triviales, las pequeñas molestias de la vida cotidiana, todo eso perdió peso frente a la claridad que había ganado. Una de las cosas que más cambió fue mi relación con las personas. Antes, aunque siempre fui una mujer amable, a veces me faltaba paciencia, sobre todo con los vecinos o incluso con mis propios nietos. Ahora, cada vez que alguien tocaba la puerta, ya fuera para pedirme un favor o simplemente para charlar, les abría con una sonrisa, como si cada encuentro fuera una oportunidad para sembrar algo bueno. Me encontré cocinando más para los demás, visitando a quienes estaban solos o enfermos en el pueblo, cosas que antes no hacía porque no tenía tiempo. También empecé a prestar más atención a los detalles. Al salir al jardín, veía las flores con otros ojos, como si cada pétalo y cada hoja estuvieran vivos con un propósito mayor. Los olivos, que siempre habían sido parte del paisaje, ahora me parecían símbolos de algo eterno, raíces profundas que conectaban el cielo y la tierra. Incluso el canto de los pájaros parecía un recordatorio de la belleza del mundo que muchas veces damos por sentada. Pero lo más importante fue lo que pasó en mi interior. Cada día al levantarme me hacía la misma pregunta: ¿qué puedo construir hoy? Ya no pensaba en términos materiales, sino espirituales. ¿Qué acto de bondad, qué palabra amable, qué momento de compasión podría añadir a mi casita allá arriba? No era una presión, no era una obligación, sino una alegría. Vivir así me hacía sentir ligera, como si cada día fuera un paso más cerca de ese lugar de paz que había visto. Un día, mientras estaba sentada en el banco del parque del pueblo, una vecina me preguntó por qué parecía siempre tan serena últimamente. Le conté mi historia con la misma calma con la que ahora afrontaba la vida. Ella me escuchó atentamente y al final, con lágrimas en los ojos, me dijo que necesitaba escuchar eso. Desde entonces me encontré contando mi experiencia a más personas. Algunas no me creían, otras se emocionaban, pero no era importante para mí convencer a nadie. Solo quería compartir lo que había aprendido, que cada pequeño gesto cuenta, y que la vida no se trata de acumular, sino de construir. Hoy, a mis 61 años, siento que vivo con más propósito que nunca. Sigo siendo una mujer común, con una vida sencilla en un rincón de Andalucía, pero mi corazón está lleno. Cada noche antes de dormir, miro al cielo desde mi ventana y agradezco por un día más. No sé cuánto tiempo me queda, pero lo que sí sé es que cuando llegue el momento de regresar, lo haré con la certeza de haber puesto cada ladrillo con amor. Y eso, créeme, es una paz que no tiene precio.